Una niña de 13 años compró un coche viejo y destartalado para su padre adoptivo negro. Lo que encontraron dentro les cambió la vida para siempre. Walter Booker, un hombre que había acogido a niños que nadie más quería, pensó que su vida había terminado cuando su Uber se averió. Pero con solo monedas y billetes arrugados, Emily y sus hermanos juntaron $50 para comprarle un coche destartalado que apenas se mantenía en pie. Walter se subió, buscando piezas rescatables, y se quedó paralizado. Su mano golpeó algo pesado debajo del asiento, envuelto, oculto y reluciente. Los niños se acercaron, con el corazón latiendo con fuerza, mientras Walter descubría lentamente el hallazgo que cambiaría no solo su fortuna, sino también su legado. Antes de continuar, nos encantaría que pulsaras el botón de suscripción. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a traerte historias aún más impactantes. Ahora, comencemos. Walter Booker no era el tipo de hombre al que el mundo celebraba. Nunca fue noticia, nunca tuvo una mansión ni se sentó en una oficina. En cambio, su legado vivía en las silenciosas pisadas que llenaban su modesto hogar. Niños que no tenían a nadie más, niños que habían sido abandonados. Había adoptado a tantos a lo largo de los años que los vecinos perdieron la cuenta. Algunos eran negros, otros blancos, otros latinos o mestizos. Los desconocidos susurraban, ¿para qué aceptar más si ya lo pasa mal? Pero Walter solo sonreía. Para él, la familia no se medía por linaje ni cuentas bancarias. Se medía por cuántos hijos se negaba a dejar pasar. Aún así, la amabilidad no pagaba las cuentas. Su sustento siempre había sido un Toyota destartalado. El coche que conducía durante largas horas en la noche. Pero cuando el motor finalmente se apagó, el silencio se apoderó de su hogar. Sin más viajes significaba sin ingresos estables. Cada factura en la encimera de la cocina parecía más alta. Cada suspiro de su hija menor se sentía más pesado. Una noche, mientras Walter estaba sentado en los crujientes escalones del porche con las manos callosas juntas, Emily, su hija adoptiva mayor, lo observaba atentamente. Solo tenía 13 años, pero las líneas de preocupación en su rostro la hacían parecer mayor. Detrás de ella, los más pequeños se acurrucaban, susurrando, pasándose billetes arrugados y monedas sueltas entre las palmas. Para cuando dieron un paso al frente, sus pocos ahorros apenas rozaban los $50. Emily apretó el pequeño fajo con fuerza, con la voz temblorosa, mientras decía, «Papá nos dio un hogar. Ahora nos toca a nosotros». Juntaron sus monedas para comprar lo que nadie más quería. Un coche viejo y destartalado, abandonado en un desguace. Para los de afuera, no era más que óxido y pintura descolorida. Pero para aquellos niños, era esperanza. Algo que su padre podía desmontar para sacar piezas. Algo a lo que muchos no renunciarían. Cuando llegaron a la entrada y le dijeron a Walter que era suyo. Al principio, no habló. Sintió una opresión en el pecho y los ojos brillantes. Puso una mano áspera sobre el capó del coche como si fuera sagrado. No se trataba del coche. Se trataba de ellos. Niños que una vez se habían roto, ahora retribuían con lo poco que tenían. Y en esa noche tranquila, bajo la tenue luz de la luz parpadeante del porche, Walter se dio cuenta de algo. Incluso en su pobreza, eran más ricos que la mayoría. El viejo coche estaba aparcado en la entrada como un animal herido. La pintura estaba descascarillada, las ventanas empañadas por el polvo y una rueda hundida en la tierra. No valía la pena que nadie más lo arreglara. Pero para los hijos de Walter, era la prueba de que no se habían dado por vencidos. Todas las mañanas, antes de ir a la escuela, se reunían cerca. Algunos limpiaban el parabrisas con trapos gastados. Otros pasaban los dedos por el capó como si se quitaran la vergüenza. Los vecinos pasaban y negaban con la cabeza. Dos hombres mayores al otro lado de la calle murmuraban mientras tomaban un sorbo de café. Ese corredor de apuestas está desperdiciando su vida. Todos esos niños y ahora un coche chatarra.
¿En qué está pensando? Su amigo rió entre dientes. Un hombre ni siquiera puede comer solo. El amor no paga la hipoteca. Pero los niños no oían nada de eso. Su mundo estaba centrado en Walter. ¿Recuerdan las noches que se saltaba comidas para que ellos pudieran comer? Las mañanas que los acompañaba a la escuela incluso con los pies doloridos. Las veces que los recogía de las aceras cuando a nadie más le importaba. Para ellos, este sacrificio no era nada comparado con lo que él había dado. Emily había roto su alcancía por esto. Daniel, de solo 7 años, había entregado las monedas que ahorraba para dulces. María renunció al vestido que había querido para su cumpleaños, cambiándolo por un par de dólares más. Cuando Walter pasó la mano por el capó del auto, sintió cada sacrificio zumbando dentro de su óxido. Quería decirles que era demasiado, que no deberían haberlo hecho. Pero las palabras se le atascaron en la garganta, sus ojos abiertos y expectantes lo silenciaron. Así que se puso a trabajar. Todas las noches, después de sus trabajos ocasionales, jardinería, reparaciones de mantenimiento, cualquier cosa que pagara algunas facturas, regresaba al auto con su juego de herramientas. La entrada se convirtió en su taller. La grasa le manchaba las manos, el sudor le manchaba la camisa y el aire transportaba el penetrante olor a aceite. Los niños se reunieron a su alrededor, observándolo como si estuviera reconstruyendo no solo un motor, sino su futuro. Por la noche, cuando la luz de trabajo parpadeaba y las polillas rondaban la bombilla, Walter a veces se detenía, con el corazón encogido ante la idea de fallarles. Pero entonces miraba a Emily, sentada con las piernas cruzadas en la acera, libreta en mano, dibujando ideas sobre cómo podría ser el coche. Y oía al pequeño Daniel susurrarle a su hermana: «Algún día, papá nos llevará a todos al parque otra vez». En esos momentos, Walter encontraba fuerzas. Ya no veía a un hombre destrozado. Veía niños que creían en él lo suficiente como para dar hasta el último céntimo, y eso bastaba para mantenerlo girando la llave inglesa, tornillo tras tornillo, hasta bien entrada la noche. Las noches se alargaban y el aire traía el frío del otoño. Walter trabajaba a pesar de todo, agazapado dentro del armazón hueco de aquel coche. Los niños a menudo se sentaban en círculo en la entrada, compartiendo risas silenciosas o contando historias mientras él hacía trasteos. No se daban cuenta de que esas horas le importaban más que el oro. Horas en las que estaban juntos, unidos por la esperanza más que por el miedo. Pero una noche, algo cambió. Walter se reclinó sobre el motor, limpiándose la frente con un trapo. Sus manos buscaron bajo el asiento del conductor algún perno suelto que creía que se había caído. En lugar de metal frío o polvo, sus dedos rozaron algo sólido, algo que no pertenecía. Se detuvo. El camino de entrada zumbaba en silencio, roto solo por el chirrido de los insectos nocturnos. Su mano lo trazó de nuevo. Bordes ásperos, pesados, encajados profundamente en el marco del asiento. Curioso, tiró. El objeto se resistió al principio. Gruñó, tirando con más fuerza. Con un último tirón, se liberó, envuelto en capas de tela grasienta. Un peso extraño llenó sus palmas, más pesado de lo que debería ser cualquier pieza de coche. La voz de Emily rompió el silencio. «Papá, ¿qué es eso?» Walter no respondió de inmediato. Sintió una opresión en el pecho mientras retiraba lentamente la tela. El polvo se elevó en el aire. Y bajo la mugre, un brillo amarillo apagado iluminó la luz de trabajo. Se quedó sin aliento. No era latón. No era chatarra. Era inconfundiblemente oro macizo. Por un instante, se quedó mirando, incapaz de moverse. Su mente se desbocó. ¿Lo habrían robado? ¿Lo habrían olvidado? ¿Quién lo habría escondido allí? Sus manos temblaban al girar la barra. Los niños se acercaron, con los ojos abiertos, reflejando el brillo. Uno de los más pequeños susurró: «Parece un tesoro». Walter no habló. No podía. Sentía el peso no solo en las palmas de las manos,
sino en el alma. Años de hambre, de remendar zapatos, de luchar por mantener las luces encendidas. De repente, todas esas noches se agolparon contra esa única barra. Las voces de los niños se alzaron con asombro, pero Walter permaneció en silencio, mirando el oro. No pensaba en riquezas. Pensaba en la responsabilidad, en si esto era una bendición o una prueba. A lo lejos, un vecino se asomaba por las persianas, curioso por los murmullos, murmurando a otro: ese Booker siempre tiene algún plan loco. Probablemente es basura que finge que vale algo. No lo sabían. No podían saberlo. Walter se quedó paralizado bajo el resplandor de la luz de trabajo, con el oro brillando contra sus manos callosas. Y por primera vez en años, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La vida acababa de cambiar, pero aún no sabía cuánto. El lingote de oro estaba sobre la mesa de la cocina esa noche. Su denso resplandor atravesaba la tenue luz de su modesto hogar. Los niños lo rodeaban con asombro, susurrando como si pudieran ahuyentarlo. Walter estaba sentado a la cabecera de la mesa, con los codos apoyados en la madera y la barbilla entre las manos. No había hablado mucho desde que lo trajo adentro. El peso de la posibilidad lo oprimía. Había visto fortunas rápidas arruinar a hombres antes, vecinos que se hacían ricos por casualidad solo para caer en la ruina más rápido que antes. Pero cuando miró alrededor de la mesa, vio rostros con los ojos muy abiertos, no llenos de codicia, sino de confianza. No pedían riquezas, pedían un futuro. A la mañana siguiente, Walter llevó la barra envuelta en una toalla vieja a un tasador de casas de empeño de confianza en el centro. Los ojos del hombre se abrieron de par en par en cuanto la toalla se abrió. Giró la pieza bajo la luz fluorescente, la golpeó ligeramente, esperó y se recostó lentamente. «¿Es real?», dijo el hombre. «Puro. Tienes una fortuna». Walter contuvo la respiración, pero solo asintió, guardando la barra en la toalla. No la vendió. No entonces. Caminó a casa por el aire fresco, con el corazón latiendo con fuerza. No se trataba de cobrar rápido. Se trataba de lo que vendría después. Cómo proteger a sus hijos y su don. Pasaron las semanas y pequeños cambios comenzaron a extenderse por su hogar. Walter encontró maneras de convertir discretamente parte del oro en fondos, lo justo para pagar deudas, reparar el techo con goteras y mantener la despensa llena. Por primera vez en años, el refrigerador zumbaba con compraba comestibles, y los niños llegaban a casa con comidas que no tenían que ser escasas. Pero Walter no se detuvo ahí. Abrió cuentas de ahorro a nombre de cada niño, pequeños depósitos que se convertirían en algo sólido cuando fueran mayores. Habló con un asesor financiero, apretando el bolígrafo con fuerza con sus manos callosas mientras firmaba documentos que aseguraban fondos fiduciarios. Los vecinos comenzaron a notarlo. La casa, antes descolorida, tenía pintura nueva. La luz del porche ya no parpadeaba, y los niños usaban zapatos que realmente les quedaban. Los chismes flotaban por encima de las vallas. Booker debía de haber encontrado un donante rico. No, probablemente. Ayuda del gobierno. No podría haberlo logrado solo. Walter escuchaba los rumores, pero nunca los corrigió. Que se lo preguntaran. La verdad no era suya. Pertenecía a sus hijos. A pesar de todo, siguió trabajando. Siguió haciendo trabajos de mantenimiento. Siguió conduciendo cuando el viejo Toyota volvió a la vida con la ayuda de piezas recuperadas. Quería que sus hijos supieran que el oro era una bendición, no una muleta. Y cada de noche, al pasar junto a sus habitaciones, oyó nuevos sonidos. El rasgueo de lápices mientras Emily estudiaba hasta tarde. La risa de los más pequeños, que ya no temían a la oscuridad. El suave murmullo de los sueños expresados en voz alta. El oro no solo les había llenado el estómago. Les había devuelto algo más profundo: dignidad, seguridad, esperanza. Los meses se convirtieron en estaciones, y la vida de la pequeña familia parecía diferente. Nada extravagante, nada ostentoso,
sino estable, algo que no habían conocido en años. Pagaban las facturas a tiempo, la comida llenaba los estantes y los niños adquirían confianza, sin la vergüenza de ser los pobres del barrio. Walter, sin embargo, nunca olvidó dónde empezó todo. Un puñado de monedas raspadas de las palmas de las manos y un coche destrozado que todos los demás habrían abandonado. Ese recuerdo le pesaba más en el corazón que el propio oro. Un domingo por la tarde, se quedó fuera de su casa mientras los niños jugaban a la mancha en el patio. Los vecinos se reunieron cerca, observando, susurrando entre ellos. Algunos finalmente lo admitieron. Tal vez nos equivocamos con él. A ese hombre lo crió más que a niños. Infundió esperanza. Walter se volvió hacia su porche, con la mirada fija en el viejo coche. No lo había desguazado. En cambio, lo dejó allí como un monumento. Con óxido y todo, un recordatorio del momento en que sus hijos creyeron en él más de lo que él creía en sí mismo. Cuando la gente le preguntaba por el cambio repentino, Walter sonreía discretamente y decía que no fue el oro lo que nos salvó. Fue el amor, de esos que no tienen precio. Para sus hijos, la lección fue más profunda que cualquier herencia. Vieron con sus propios ojos que los milagros no siempre vienen envueltos en luz. A veces se esconden bajo los asientos rotos de un coche olvidado, esperando manos lo suficientemente valientes y corazones lo suficientemente puros como para descubrirlos. Y así, el hombre que una vez fue un padre con dificultades se convirtió en un símbolo de algo más grande. Un hombre cuyo legado no fue el oro que encontró, sino la familia que construyó. Y así fue como un coche averiado, comprado con amor, guió a una familia de la lucha al legado. Si esta historia te conmovió, no te quedes sin leer. Suscríbete y únete a nosotros para más historias conmovedoras como esta. Y recuerda, a veces los sacrificios más pequeños esconden los mayores tesoros.